Pero ahora que vamos a dar inicio al evento, vamos a estar aquí bien enfocados, procurar no tener el teléfono en la mano, procurar un espacio en silencio, de manera que este tiempo que ustedes responsablemente se están regalando para aprendizaje, lo aprovechen al máximo. Bien, yo voy por acá a compartir pantalla. Me confirman si logran verla. ¿Logran ver nuestra pantalla de inicio? A ver, por acá. Dayana, ¿nos puedes comentar en el chat? Sí, se ve. Bien, bien, perfecto, perfecto. Por aquí muy animado. Silvana, Cristian, Jesús, Sigifredo, Diana, perfecto. Se ve todo chévere, así que vamos a comenzar. Con mucha alegría y mucho ánimo, como siempre, procura hacer estos eventos. Ok, vamos a comenzar un evento hoy sobre el diseño sanitario de fábricas alimentarias. Quisimos hacer este evento porque básicamente el diseño de las fábricas son los cimientos de la inocuidad alimentaria y es lo que debemos tener para garantizar la producción de alimentos inocuos. Muchos de ustedes probablemente son parte de la industria alimentaria, muchos de ustedes son parte de la industria de la construcción y hoy nos hemos juntado acá en nuestro punto de encuentro, que es precisamente el diseño de las fábricas de alimentos. Ok, les voy a comentar un poquitín de mí, voy a tratar de ser súper breve, en un minuto tal vez, compartirles sobre mí con el objetivo de que sepan quién les va a entregar esta información hoy. Bueno, mi nombre es Nancy, tal vez nos conocemos de otros eventos o de LinkedIn o de Facebook o tal vez ni siquiera nos conocemos, pero para eso estamos acá hoy. Yo soy ingeniero agroindustrial, acá en Chile vendría siendo como ingeniero de alimentos. Tengo 10 años de experiencia y he trabajado con varias industrias alimentarias, eh, trabajando directamente con ellas en los proyectos internamente o como asesor externo. Y todo esto me ha dado un aprendizaje súper importante y me ha llevado a desarrollar mi pasión por lo que es la inocuidad, ¿no? Y ser bastante crítica y objetiva en los procesos de auditoría, en los procesos de inspección, en los procesos de apoyo a desarrollo, en los que usualmente estoy colaborando y ayudando a empresas. Inicié hace varios años ya como practicante en una industria alimentaria bien reconocida en mi país, que es Empresas Polar. Luego, a partir de ahí, siempre me fui desarrollando en las áreas de calidad y de inocuidad. Pasé por empresas como Protinal, como Nestlé. Nestlé tuvo una oportunidad maravillosa que fue trabajar en el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, donde llegué a trabajar con cerca de 30 empresas como auditor, como desarrollador de competencias de inocuidad, como facilitador, relator, guía, en fin. Y esa experiencia fue súper emocionante porque estaba apoyando a pequeñas y medianas empresas a ser proveedores de grandes empresas y decidí que ese era mi camino. Así que seguí haciendo esto, seguí trabajando como asesor de industrias alimentarias, he asesorado a proveedores de McDonald's, de KFC, de Nestlé, de Kraft, Mondelez. Y ha sido, la verdad, que un proceso muy interesante, donde han habido proyectos acelerados o proyectos un poco más holgados de tiempo. Y pues esto me lleva a mí a estudiar muchísimo este tema de programas prerequisitos, de la inocuidad, del diseño de la planta, el diseño de equipos. Recientemente este año, que ha sido una gran noticia, empecé a trabajar con BPM Arquitectura, empresa con la que desarrollo proyectos hoy en día y con quien voy a estar compartiendo esta información hoy con ustedes. BPM Arquitectura es una empresa que inicia sus actividades en Colombia. Hoy en día está desarrollando actividades acá en Chile, de las que yo estoy a cargo. Actividades en Argentina, actividades en México,
Y así va creciendo por Latinoamérica. ¿Y qué hacemos en BPM Arquitectura? Diseñar plantas de alimentos porque somos un equipo de expertos entre calculistas, arquitectos, ingenieros, expertos en inocuidad que estamos aportando a todos estos proyectos. Bien, y ahí fui hablando como poco a poco en esta línea de tiempo. Próximos desafíos, bueno, tenemos el objetivo de desarrollar un programa integral de desarrollo de competencias para profesionales en la industria de la construcción e industria de los alimentos, donde vamos a estar compartiendo información muy, muy profunda sobre el diseño sanitario, sobre la arquitectura alimentaria, tanto de plantas como de equipos, y la influencia que todo esto tiene en la inocuidad. Bien, habiendo dicho esto, eh, quiero ver por acá, voy a leer el chat. Veo que hay personas que ven perfectamente bien, hay personas que se les pausa un poco la imagen. Obviamente, esta es una hora congestionada para la internet en Latinoamérica. Entonces, puede que en algún momento se pause un poquito la imagen. Otra persona no escucha o no ve, pero si la mayoría está viendo, tal vez sea un tema de conexión o de revisar los dispositivos. Yo por acá tengo en el teléfono un monitor, parte de nuestro equipo, que es Dayana, que está a cargo de las operaciones en Argentina, y ella nos va a estar apoyando o dando una señal, una manito, para ver si todo está bien o, todo, o si algo llegara a fallar. Bien. Continuemos. Vamos a hablar hoy de el diseño sanitario. ¿Por qué vamos a hablar del diseño sanitario? Porque, como les comenté, es el cimiento, es la pauta principal para asegurar el ambiente higiénico de la producción. El diseño sanitario, si les llega a ser un concepto nuevo, básicamente es el uso de métodos y especificaciones definidas para el diseño, la fabricación y la instalación de dos elementos, tanto los equipos como las instalaciones. Es decir, el diseño sanitario aplica para los equipos que se van a utilizar en la planta de alimentos y aplica para el diseño y la construcción de las instalaciones, hablemos de muros, techos, paredes, todo esto, de la industria alimentaria. Entonces, es un concepto bastante global y se viene aplicando desde hace unos 40 años. Digamos que es un concepto un poco más nuevo frente a conceptos como HACCP o buenas prácticas de manufactura. Y el objetivo del diseño sanitario es asegurar que los alimentos no presenten riesgo o no se vean expuestos a ser contaminados por los factores asociados al diseño de la planta. Y esto que se ve que solamente conceptual lo vamos a ir viendo. Prefiero entregárselos de una forma práctica, ¿sí? Con bastantes imágenes y vamos desarrollando el análisis de cada uno de los elementos que vamos a estar viendo. ¿Por qué es importante el diseño sanitario en las fábricas alimentarias? Hay un concepto que seguramente si hay acá personas de calidad o de inocuidad de la industria alimentaria, conocen muy, muy bien. Y la palabra que les quiero compartir, el concepto que les quiero compartir es inocuidad. Esto es un concepto para quienes trabajamos en la industria alimentaria, específicamente para los que estamos en calidad y en inocuidad. Es un concepto muy arraigado, muy del día a día, un concepto que tal vez uno pueda tener muy claro. Sin embargo, he hecho algunas evaluaciones, consultas estadísticas en mi red de profesionales y a veces el concepto no está tan claro. ¿Por qué? Porque pues si bien es cierto, es una palabra que es nueva, no es cotidiana, no es del día a día, no la usamos en la casa, no la conversamos con nuestra familia, aunque deberíamos, entonces no está como tan claro. El concepto de inocuidad es simplemente, vamos a verlo de una manera muy simple, la inocuidad es la garantía de que el alimento no le va a hacer daño al consumidor. ¿Y qué tipo de daño puede hacer un alimento? Un alimento puede estar expuesto a diferentes peligros y esto es parte toda de una clase, de todo un módulo de HACCP, pero aquí lo quiero resumir en un par de líneas, ¿sí? Hay tres tipos de peligros que pueden abordar a los alimentos: los peligros físicos, los peligros químicos y los peligros biológicos. Estos tres tipos de peligros pueden estar presentes por múltiples factores.
Y hoy vamos a ver específicamente lo asociado al diseño sanitario de la planta. ¿Por qué? Porque hay estos factores, los peligros físicos, químicos y microbiológicos o biológicos, pueden estar asociados también al diseño de los equipos, pueden estar asociados a la materia prima, a la manipulación del producto. Como el tema de inocuidad es tan amplio, hablar solo del diseño sanitario nos da para una hora que vamos a compartir aquí, 2 horas, y nos da para muchísimo más. La verdad que es bastante amplio. Pero hoy vamos a sintetizar y a sacar lo más concreto y que se puedan llevar información valiosa para su gestión. Bien, en resumen, es importante porque el diseño sanitario de las fábricas es importante porque tiene un impacto directo en la inocuidad de los alimentos. Es decir, tiene un impacto directo en la garantía de que los alimentos no representen un peligro para el consumidor. Bien, ¿qué es esto de inocuidad? Voy a asociarlo con una pirámide que ha sido diseñada para definir las diferentes etapas que desarrollamos en la industria alimentaria para alcanzar los conceptos de inocuidad o alcanzar el cumplimiento de los estándares de inocuidad. Entonces, en primer lugar, las industrias tienen que cumplir con la legislación, ¿sí? En segundo lugar, la legislación local, llámese Reglamento Sanitario de Alimentos, el Códex Alimentario, que es de donde parte toda la información en cada país, y la regulación local, ¿no? Cada país tiene un nombre diferente para este documento. En segundo lugar, que es lo que vemos en verde, están los programas prerequisitos. Y desde allí empezamos a desarrollar el concepto de inocuidad. Desde los programas prerequisitos es desde donde empezamos a gestionar los potenciales peligros físicos, químicos y microbiológicos. Y los programas prerequisitos son básicamente un conjunto de actividades que se hacen dentro de la instalación o en los intereses de la instalación de alimentos para justamente evitar estos tipos de peligros. En tercer lugar, tenemos el sistema HACCP, que es un sistema donde se implementan medidas y acciones específicas para eliminar los peligros de inocuidad. En este caso se eliminan o se reducen a niveles aceptables. Y por último tenemos estándares mucho más altos que son la FSC, BRC y IFS, y todos estos son parte de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria y son estándares mucho más altos. Pero en este punto, en esto que vamos a conversar hoy, apenas estamos en la parte verde, en la parte de los programas prerequisitos, y es donde vamos a profundizar hoy. Bien, los programas prerequisitos, de acuerdo a la ISO 22000, versión 2018, que fue la última actualización, son estos que se listan acá. Son 11, sin embargo, en la versión ISO 22002 del 2009, se listan 18 programas prerequisitos. La idea de listarlos de esta forma no es que se eliminan unos programas prerequisitos, sino que se conjugan algunos elementos dentro de un solo programa. Por ejemplo, en el programa de higiene y limpieza, se incorpora también el control de plagas, la mantención de los equipos y todo esto. Es a modo simplemente de sintetizar. Estos programas prerequisitos tienen incidencia directa en la higiene del equipo, en la inocuidad del producto. Y además, casi todos estos programas prerequisitos, de hecho son los que están resaltados en azul, están influenciados por el diseño de la planta. Entonces, aquí vemos que cobra muchísima relevancia en la inocuidad el diseño que se haya concebido para la planta. Y vamos a ver cada uno de estos programas prerequisitos y su relación específicamente con el diseño de la planta. Entonces vamos a ver temas de cómo incide la puerta en un elemento o un techo, en otro elemento y así. Bien, vamos a ver, por acá me voy a dirigir al chat a ver si hay alguna consulta. Ok, vamos bien. Por acá se pausa, entiendo que un poco, entonces voy a darle un poquito de pausa cuando pase la imagen. En primer lugar, vamos a ver el diseño sanitario y su relación con los programas prerequisitos, como les comenté.
Y el primer programa prerequisito es justamente la construcción y la distribución de los edificios y las instalaciones relacionadas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá? Cuando hablamos de la incidencia del diseño sanitario sobre este elemento, vemos que desde la norma incluso se abordan dos factores principales. Estos dos factores nos van a servir para tomar decisión al momento de contemplar los aspectos para el diseño de una planta. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el ambiente, ¿sí? Cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo lo que está en el entorno de la producción. Esto quiere decir que para definir cómo va a ser construido el edificio donde se va a producir alimentos, vamos a evaluar el ambiente externo, vamos a evaluar la calidad del aire, vamos a evaluar la orientación del aire, la vegetación que hay alrededor, los suelos que pueden haber alrededor, los cuerpos de agua que puedan haber, la flora, la fauna que puede haber alrededor de la planta, pero todo esto es a lo externo. Sin embargo, el ambiente también tiene que ver con la parte interna. Es decir, cuando hablamos del ambiente, vamos a evaluar también cómo va a ser, una vez que esté construida y esté en producción la planta, cómo va a ser el ambiente de producción. ¿Va a ser un ambiente húmedo? ¿Va a ser un ambiente muy seco? ¿Va a tener polvo o partículas en suspensión? ¿Va a ser un ambiente muy caluroso o por el contrario va a ser un ambiente muy frío? Todos estos elementos se contemplan para elegir el diseño que va a tener la planta. Y además, también vamos a contemplar la ubicación del establecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ubicar el establecimiento cerca a una zona industrial o cerca a un efluente de agua. Va a estar ubicado en una zona donde haya inclinación, cómo es ese terreno, cómo es el terreno de esa ubicación. Y todos estos factores tienen una incidencia directamente sobre la inocuidad. Por ejemplo, si estamos ubicados cerca de un efluente de agua, es muy probable que haya presencia de plagas cerca de la zona, ¿sí? Porque las plagas van a estar en un sitio donde puedan conseguir agua. Si, si en otro aspecto, si el ambiente de la producción es un ambiente muy frío, tengo que evaluar qué tan frío es para poder seleccionar los materiales. Hay toda una gama de materiales para escoger, para simplemente definir cuál es la pared o el muro que se va a poner, o para definir simplemente el techo que se va a instalar, ¿sí? Entonces hay que evaluar todos estos elementos, considerarlos, para solamente hacer el diseño de la planta. Aún ni siquiera hemos puesto el primer ladrillo, ni siquiera escogido el terreno, pero debemos contemplar todos estos elementos para dar el paso de diseñar la planta. Hay unas pautas que nos da la norma, la ISO 22000 o la ISO 22002 con respecto a la construcción y la distribución de los edificios y de las instalaciones. Y nos dice, en primer lugar, los edificios deben estar diseñados, construidos y mantenidos de una manera apropiada a la naturaleza de las operaciones del proceso que se va a llevar a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Si el proceso es muy húmedo, yo tal vez deba utilizar termopaneles, ¿sí? Si el proceso es de bajas temperaturas, tal vez deba utilizar termopaneles. Si el proceso, por el contrario, es muy caluroso o es de altas temperaturas, tal vez no pueda utilizar un techo con termopanel porque va a dificultar la transferencia de temperatura de adentro hacia afuera de la planta. Tal vez debo utilizar otro tipo de material que me vaya a refrescar la planta. Y aquí estoy hablando específicamente de materiales. Fíjense estas imágenes que les comparto acá. Cada una corresponde a un tipo diferente de techo, pero esto es solo un pequeñito ejemplo de los 15 o 20 tipos diferentes de techo que puedan haber y cada uno, si se dan cuenta, tiene una especificación diferente. Por ejemplo, este techo que es para áreas que tengan una temperatura considerable, tiene en su diseño
o contempla que sea a prueba de humedad, porque obviamente a la planta no puede entrar humedad, pero también se contemplan factores externos, ¿no? O sea, factores ambientales, lluvia y todo esto. Se contemplan si va a tener o no va a tener aislante y así una cantidad en la que Luis, que va a ser nuestro próximo ponente, nos va a dar un poquito más de información. Les cuento, para elegir el material específicamente tienen que considerarse todos los factores. Es muy difícil decir, oye, ¿y qué tipo de techo puedo implementar en mi planta? Mira, te puedo decir qué techo puedes implementar en tu planta, pero necesito saber cuál es la temperatura interna, cuál es la temperatura externa, cuál es el nivel de humedad internamente, cuál es el nivel de humedad externamente, cuáles son los factores ambientales, como si es un sitio muy lluvioso, como si factores ambientales internamente, como si hay polvos en suspensión. Todos estos elementos deben ser considerados para tan siquiera tomar la decisión de elegir el material del techo, ¿sí? Bien, avancemos. Otro elemento, bueno, también debemos considerar, además del material que se va a utilizar, es el tipo de techo que se va a poner. Voy a poner un techo a 2 aguas o voy a poner un techo a una sola agua. ¿Por qué voy a poner uno u otro? Y también considerar que cuando vamos a poner, específicamente en el caso de los techos, evaluar que este techo no represente factores como o peligros como condensación de agua o condensación de vapor, que no presente acumulación de agua en la parte superior en caso de lluvia. Entonces, con eso les quiero mostrar este ejemplo. Cuando evaluamos los techos, fíjense que acá en el medio hay algo que representa un drenaje en el techo. Esto quiere decir que aunque tenemos dos techos acá de diferentes materiales, finalmente en el momento en el que llueva el agua se va a ir hacia algún sitio y va a ser al centro de ellos dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a instalar acá? Un drenaje que además debe ser de un diseño sanitario. Esto quiere decir que va a estar protegido para evitar que entren partículas de sucio ahí y además que entren plagas allí. Y otro aspecto importante es que no es que se pone un drenaje o un agujerito y ya, ¿no? Sino que se instala todo el sistema de tubería para que esa agua de lluvia también llegue hasta un drenaje a nivel del piso. ¿Para qué? Para evitar que esta agua se empose en el techo o que se empose a la salida simplemente de esta tubería. Esto así de manera bastante general con respecto a los techos. Otro factor que nos menciona la norma es que los edificios deben estar diseñados, construidos y mantenidos de una manera apropiada a los potenciales peligros para la inocuidad de los alimentos asociados a las operaciones. Es decir, yo debo contemplar, ok, qué peligros puede haber aquí en mis operaciones en general que puedan representar un peligro de contaminación para el producto. Fíjense acá, todo este diseño que está acá tiene varios elementos que pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, si es una planta donde hay polvos en suspensión, los polvos en suspensión se van a alojar sobre estos cables, sobre los cables que se ven en la pantalla, en la foto, y sobre las tuberías que están acá. ¿Qué es lo que debería haber acá? Un sistema de aspiración. Eso por un lado. En segundo lugar, tenemos otro peligro acá, que es que las instalaciones tienen, o estas tuberías pasan desde la parte interna hacia otra área, y no hay un cierre hermético entre ellas. Esto es muy frecuente porque a veces estas instalaciones están en alturas o las vemos como un agujero por donde, bueno, una persona no va a entrar, pero fácilmente puede entrar por ahí plagas y fácilmente puede entrar por ahí contaminación como polvo en suspensión o partículas en suspensión que pueden representar un peligro de contaminación a los alimentos. Como esto llega a ser grave, sobre todo con el tema de plagas, lo apropiado es que utilicemos otros elementos como, vamos a verlo a continuación, cuál es el sellado ideal para este tipo de construcción. Fíjense que acá tenemos
una instalación apropiada que evita el peligro de contaminación por parte de las plagas o contaminación por elementos físicos desde afuera de la planta hacia adentro, donde hay un sello entre las tuberías que pasan de un área a otra. Acá, por ejemplo, les tengo otros dos elementos otras dos imágenes que buscan eliminar peligros de inocuidad. En la imagen de arriba ven un muro que no tiene la curva necesaria, la curva sanitaria o el zócalo, que sería el apropiado para eliminar el sucio propio de la producción. Y en la segunda imagen vemos varios elementos. Fíjense que esto tiene una curva en la parte más baja, y además, esta curva va a permitir que el producto no se acumule allí. Y además, tiene una pequeña inclinación de 45 grados que permite que si algo de producto llega a caer allí, caiga. ¿Por qué? Porque cuando barremos los pisos, no solemos barrer paredes. Y si de alguna forma algo se acumula allí, es muy probable que se nos pase por alto. En tercer lugar, tenemos que los edificios deben estar diseñados, construidos y mantenidos de una manera apropiada para las fuentes de contaminación de los ambientes de la planta. ¿Qué puede pasar acá? Fíjense la imagen donde vemos una puerta que da hacia el interior de la planta, donde potencialmente por ahí puede pasar algo que nosotros no queremos adentro de la planta, que son las plagas. La construcción y la distribución de los edificios deben prevenir que potenciales peligros pasen hacia el interior de la planta. Y aquí vemos que el diseño específicamente de esta puerta, que da hacia la parte de afuera de la planta, no está en cumplimiento con un buen diseño sanitario. En segundo lugar, el segundo programa prerequisito es la distribución de las áreas. Tenemos 3 niveles de higiene y por eso hay que distribuir las áreas, clasificarlas de acuerdo a estos niveles de higiene. Tenemos un nivel de higiene básico, medio y alto. Fíjense esta imagen donde se ven unas personitas en una fábrica y tenemos diferentes colores, un color amarillo, un color azul y un color rojo. Cada uno representa un nivel de higiene diferente. Y cada uno de estos elementos tienen un nivel de exigencia en cuanto a factores ambientales, manejo de materia prima, pase del personal, variables de proceso. Lo que está pasando en esta imagen, que es un poco caótico, es que las áreas nada está delimitado. Las áreas no están distribuidas apropiadamente. ¿Qué es lo que debe pasar? En la siguiente imagen vamos a ver cómo debe ser el diseño en cuanto a la distribución de las áreas. Y aquí interviene muchísimo el diseño sanitario, porque una vez que ponemos en planos cómo van a estar separadas las áreas, va a ser más fácil distribuir los procesos, el manejo de los materiales, el flujo del personal, el flujo de los materiales también. Entonces, vemos 3 niveles de higiene, que son el nivel básico, donde está la materia prima que no se ha procesado, el nivel medio, que son la mayoría de los procesos productivos, son de nivel de higiene medio. Nivel de higiene medio quiere decir que se hacen las prácticas higiénicas regulares, las apropiadas de la industria alimentaria. Sin embargo, en esta etapa evaluamos quién es el consumidor objetivo, si es que es particularmente sensible. Por ejemplo, el nivel de higiene alto usualmente es para las áreas de la industria farmacéutica, y porque quienes consumen productos farmacéuticos usualmente son consumidores particularmente sensibles. Y también, importante, el nivel de higiene alto está asociado a la industria láctea, porque es un producto altamente sensible por la carga orgánica, la carga proteica que tiene, que es tan atractiva por el desarrollo microbiológico, y también puede ser para productos para infantes. Y allí se suele utilizar un nivel de higiene alto. Entonces, al separar las plantas en 3 niveles de higiene diferentes, podemos ver aquí cómo están amarillo, azul y rojo. Las personas van a estar solamente en el área donde se les está permitido. Y eso lo podemos lograr con un buen diseño.
Este programa prerequisito también se le llama zoning o zonificación. Fíjense que acá podemos separar, en esta nueva imagen, podemos separar las áreas de acuerdo a los niveles de higiene. Tenemos, en primer lugar, el nivel de higiene básico, donde están solamente materias primas empacadas, y además hacia la derecha tenemos otra área con un nivel de higiene también básico, donde está el producto terminado. Esto quiere decir que el producto está protegido, empacado. Y es un nivel de higiene básico justamente por eso, porque el producto está protegido. En las áreas de nivel de higiene medio y el área de nivel de higiene alto, hay accesos entre ellas. Fíjense que del nivel de higiene básico al nivel de higiene alto no se puede pasar. Sino que tiene que pasar por un nivel de higiene medio, donde es donde vamos a instalar las aduanas sanitarias, los filtros sanitarios, para que el personal pueda ingresar a las áreas de mayor riesgo. En la distribución de los locales, nuevamente entra la separación de las áreas y cómo van a estar aisladas diferentes áreas con diferentes niveles de higiene. Acá las tuberías están pasando, que fue la imagen que vimos anteriormente, están pasando de un área con diferentes niveles de higiene, por lo tanto deben estar separadas tal como se ve en la imagen. El tercer programa prerequisito que se ve impactado por el diseño sanitario de la fábrica son los servicios. En los servicios contamos los suministros de aire, agua, energía y servicios en general como el vapor y otros. Específicamente acá les voy a hablar un poco sobre el aire. El aire, ¿por qué traigo específicamente el aire? Porque suele ser uno de los servicios que menos se considera al momento de diseñar las fábricas. Y esto trae muchísimos problemas, sobre todo a nivel microbiológico. Cuando hablamos del aire y las incidencias o las acciones y decisiones que vamos a tener sobre él, vamos a contemplar estos factores. Vamos a contemplar la humedad, la temperatura del aire, obviamente, las partículas sólidas que pueda tener el aire, como los sólidos en suspensión, que van a variar depende del rubro. Vamos a evaluar también la presión del aire. Cuando estamos en diferentes áreas con diferentes niveles de higiene, debemos asegurar que el área más crítica, es decir, el área que debe ser más higiénica, tenga una presión positiva, de forma que el aire salga del área al momento de abrir las puertas y en lugar de que entre. ¿Para qué? Para evitar la contaminación de un área de menor nivel de higiene a un área crítica. Y por último, vamos a evaluar la calidad del aire para tomar medidas sobre él. Cuando evaluamos la calidad del aire, evaluamos los gases que pueda tener el aire, la composición química del aire, porque también va a tener una incidencia en la inocuidad del alimento directamente. Cuando hablamos de este servicio en particular, vemos lo que no debemos hacer y lo que sí podemos hacer. Lo que no debemos hacer es instalar este tipo de servicios de aire por dos razones. Primero, porque está arrojando el aire directamente hacia la sala de producción o al área de procesos. Y en segundo lugar, y mucho más importante, es que es muy difícil de limpiar. Cuando algo es difícil de limpiar, es muy probable que quede sucio simplemente porque es difícil de ejecutar la actividad. Sin embargo, tenemos el modelo de la derecha, que la verdad me gusta bastante, porque tiene varias, o sea, es bastante funcional. Esta pieza que vemos a la derecha son de tela, suelen ser elementos de tela con varios filtros internamente que permiten llevar el aire hacia diferentes partes de la sala y eso hace que se mantenga la temperatura allí, que se pueda regular la temperatura de un área. Y esto nos va a servir obviamente para evitar que en un sitio u otro haya variaciones de temperatura que puedan afectar el producto, ¿no? Cuando estamos en una sala atemperada, esperamos que la temperatura se mantenga en toda la sala.
¿Qué otro beneficio tiene este diseño que también es muy positivo? Es que este sistema es fácil de desmontar. Se le aplica un plan de mantenimiento, se incorpora un plan de mantenimiento y se puede desmontar e higienizar periódicamente y no va a representar un peligro de contaminación para los alimentos. Además de que en caso de que se deteriore también se puede sustituir y va a ser más rápido el proceso. Voy con este cuarto programa prerequisito, que es uno de mis favoritos porque es todo un desafío, que es el tema de control de plagas. Siempre que implemento los sistemas de inocuidad, los programas prerequisitos con las empresas con las que trabajo, el tema del control de plagas encuentro que es el que más asociado está al diseño sanitario de las plantas, de las fábricas de alimentos. ¿Por qué? Porque depende de cómo esté la infraestructura. Si la infraestructura es cómoda para las plagas se van a alojar allí. Si la infraestructura es incómoda, vamos a reducir la probabilidad de las plagas. Y buena parte de la presencia de plagas están asociadas al diseño y a la limpieza de la planta. Y resulta que la limpieza de la planta, a la vez, está asociada al diseño de la planta. Entonces son elementos que se conjugan súper bien y que si los contemplamos muy bien no nos van a traer problemas. Ok, veamos estos dos ejemplos que tenemos en la pantalla. Estos dos ejemplos, el ejemplo de la izquierda, vemos un diseño que tiene como un techo que sale de la estructura, que pueden ser 10, 15, 20 centímetros, pero este tipo de techo que sale un poco de la estructura de la pared, que sale un poquito, propicia que se acumulen plagas allí, propicia que se generen tela de arañas, porque va a ser un espacio cómodo para las plagas, y eso va a atraer otros insectos. Además, si tenemos un techo que sale pero hacia la parte de arriba, o sea, la inversa, vamos a tener un espacio donde fácilmente se pueden posicionar aves. Y ustedes seguramente han visto en muchas plantas de alimentos, muchísimas, sobre todo donde manejan algún cereal, aves como palomas o pajaritos, a veces también encontramos lechuzas o aves de rapiña que pues justamente van a cazar palomas. El tema con cualquiera de las plagas es que ellos son, además de ser un elemento contaminante, como muchos otros, ellos son los que están en movimiento y cualquier contaminación que ellos tengan van a llevarla de aquí allá, de aquí allá. Es decir, lo pueden llevar a cualquier sitio de la planta. Y eventualmente, si logran hacer casita en las instalaciones de la fábrica, podrán ingresar o buscarán la forma de ingresar a la planta en búsqueda de más alimentos. Porque es cierto que las plagas, están compitiendo con nosotros por buscar alimentos. En ese caso, pues ellas usualmente se acercan a este tipo de plantas, ¿no? ¿Cuál es el diseño apropiado? En primer lugar, no debe haber estructuras planas completamente en las instalaciones internas o externas. ¿Por qué? Porque ambas situaciones, o sea, tanto afuera como adentro, va a propiciar que se acumule producto o que se puedan acomodar las plagas allí, como en los dos ejemplos anteriores. ¿Qué es lo apropiado? Y este número quiero que se lo lleven, lo tengan siempre en cuenta, es tener una inclinación superior a los 45 grados. Esto va a hacer que en caso de que haya en caso de que hayan plagas, pues no se puedan acomodar allí. Fíjense esta imagen a continuación, cómo el diseño sanitario está relacionado con el control de plagas. ¿Cuáles son los problemas que veríamos aquí? Seguramente en esta imagen, esta imagen es de una industria alimentaria. Fíjense todos los elementos alrededor. Es un drenaje que está un poco deficiente, hay una tapa que está oxidada, el piso está deteriorado. Aquí hay varias fallas desde el punto de vista de diseño sanitario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál es el problema que nos va a traer? El problema, en primer lugar, va a ser la presencia de más plagas, ¿sí? Además de que esta drenaje en particular nos va a traer problemas de microbiología ambiental,
de probablemente roedores, de que el desgaste del material pueda incorporarse hacia los procesos productivos, pero además el mayor problema que puede traer este tipo de drenajes, donde no sale el agua, donde además se acumula materia orgánica, es atraer plagas. Y estas plagas eventualmente van a querer entrar a la planta por cualquier vía. Si no entran por los drenajes, o sea, van a querer entrar por los drenajes, ¿no? Entonces lo que debemos garantizar es un buen diseño de los drenajes. En segundo lugar, también tenemos los ingresos a la planta. ¿Quiénes deben entrar a la planta? Nosotros, ¿sí? Los que estamos involucrados en el proceso productivo, también deben entrar los materiales, otros equipos, visitas, contratistas. Quienes no deben entrar son las cucarachas, por mencionar una plaga puntualmente. Pueden entrar, podrán entrar si nosotros se lo permitimos. No solamente se va a tratar del programa de control de plagas, sino los aspectos que consideramos en el diseño del edificio para evitar que entraran las plagas. Bien, voy a ir un poquito más rápido para que no se nos vaya el tiempo. Y como el diseño sanitario, les comentaba, tiene un impacto súper importante en el diseño, en el control de plagas, les voy a dejar acá estos pequeños checks de los problemas que nos podríamos evitar si tenemos un buen diseño sanitario. Los problemas, por supuesto, respecto a plagas. Si tenemos un buen diseño sanitario de planta, podemos evitar la presencia de plaga en los alrededores de la planta, en el interior de la planta. Podemos evitar una constante inversión en controles de plaga costosos. Podemos evitar una inversión de tiempo adicional en las actividades de limpieza externa e interna. Podemos evitar, y esto es súper importante desde el punto de vista ambiental, podemos evitar el uso de productos químicos por parte del personal. También tiene un aspecto de seguridad asociado, que es la manipulación de los químicos. Y por último, que también tiene que ver, y a los amantes de los animales tal vez les haga esto como bastante ruido, es que podemos evitar ataques no intencionados a especies que no son objetivo. Por ejemplo, las lechuzas, los perros, aves protegidas, no son la plaga objetivo de un control de plagas, pero si necesitamos utilizar muchos químicos, mucha gestión de plagas, muchos rodenticidas, vamos probablemente a afectar, como se ve en la imagen de acá a la derecha, a una lechuza que puede consumir un roedor que tenga un rodenticida. Y pasa. Bien. Otro de los aspectos del diseño sanitario es el desecho y aguas residuales y servicios de apoyo. Estos servicios de apoyo tienen que ver con lo que se quiere descartar de la planta y tiene que ver también con la actividad de higiene y limpieza. ¿Cómo deben ser los drenajes? Les dejo un ejemplo sencillito, como bien general, donde hay drenajes de acero inoxidable que tienen una inclinación, fíjense que tienen un ajuste en las patitas cada tipo de drenaje, de forma que al momento de construirlo puedan ser ajustados de acuerdo al requerimiento. Además, tenemos otro servicio de apoyo aquí, que es el área de los desechos, donde está contemplado en un área aislada de la planta. También eso se contempla en el diseño, donde es que se van a disponer los residuos. Y está contemplado que tenga también una infraestructura que sea fácil de limpiar y que no represente acumulación de plagas. Por acá también tenemos el diseño sanitario y su incidencia en la idoneidad del equipamiento y su accesibilidad para la limpieza y el mantenimiento de los equipos, obviamente. Entonces, hay todas unas pautas para el diseño higiénico de equipos. Sin embargo, aquí vemos es la incidencia del diseño de la planta en la práctica de higienizar estos equipos. Y aquí voy a resumir bastante con que debemos asegurar que los equipos son fácilmente accesibles para realizar la limpieza. Recuerden que si la limpieza es difícil de hacer, tenemos altísimas probabilidades de que sea una limpieza eficiente. Entonces, ¿cómo debe ser ese acceso? Bueno, hay unas áreas que está permitido, hay espacios definidos, el diseño tiene las curvas apropiadas, en el caso de la imagen de la derecha, que va a permitir que de acuerdo a la instalación, no se acumule producto cerca del equipo. Bien,
Fíjense esta imagen que les dejo acá, una muy buena referencia de cómo debe ser el diseño de la instalación para no afectar al producto y a la limpieza de los procesos. Es que, por ejemplo, esta escalera que tenemos acá, que es de la instalación, tiene una relación muy cercana con un equipo. Esta escalera, la imagen de la izquierda, tiene todo lo que no debe tener una escalera. Tiene, el material es con agujeros, es poroso, las escaleras no están cerradas, el producto está expuesto y esto hace que el producto se pueda contaminar. A diferencia del producto de la escalera de la derecha, ¿sí ven que es mucho mejor? Donde el producto está protegido, la escalera está encofrada, encerrada, tiene unos protectores a los lados para proteger el producto y además en la superficie no tiene agujeros. Eso hace que el sucio del calzado no pase hacia el alimento. Bien, el próximo programa prerequisito que vamos a estar viendo es con respecto a la recepción de los materiales. Aquí vamos a hablar de materiales en general. Fíjense estos dos diseños, el de la izquierda y el de la derecha. Esto es un proceso de recepción de leche. La leche, como bien saben, es un producto súper susceptible y aquí lo que estamos buscando es que es proteger de la mejor forma el producto. Entonces, en la imagen de la izquierda que tenemos, un área que es un poco más difícil de limpiar, un poco desprotegida, no tiene caída apropiada, el agua está empozada, es decir, que el sistema de drenaje no es el apropiado. Así que el ambiente en general puede estar contaminado. Además de que tiene, fíjense, en un árbol justo al lado de la instalación, donde fácilmente pueden haber aves, plagas allí. Y por otro lado tenemos la imagen de la derecha. La leche se suele recibir en espacios abiertos porque viene en este tipo de equipos con refrigeración, en este tipo de vehículos. Entonces se hacen espacios abiertos, pero que tienen altos controles de higiene. Estas áreas deben tener un buen drenaje, deben tener un buen control de las instalaciones de los alrededores para evitar nuevamente la presencia de plagas. Bien, también en el diseño sanitario influye en la actividad de almacenamiento. ¿Qué contemplamos cuando vamos a diseñar una planta? Vamos a contemplar en el caso del almacenamiento y también de la producción y en general de todos los procesos, es que el producto se encuentre protegido, es que en el área haya buena ventilación. También contemplamos que haya segregación de los materiales de acuerdo a niveles de higiene, que haya segregación de las personas de acuerdo al área productiva donde se encuentran, que haya segregación de los procesos para que, por ejemplo, no se mezclen, por ejemplo, un alérgeno que puede representar un peligro para algún consumidor. Y por último, se contempla también, y estos son pautas específicamente de la ISO 22002, que en el diseño se debe contemplar que sea fácil de limpiar y mantener las instalaciones. Esto aplica nuevamente para las áreas de almacenamiento y para las áreas de manipulación del producto. En el despacho les dejo dos imágenes de referencia. En la imagen de la izquierda, entiendo que hay un poquito de delay, pero en la imagen de la izquierda vemos que hay un cierre hermético o estas sí, ventanitas o estas puertas de acceso a la planta, donde va a calzar perfectamente el equipo, el vehículo. Esto va a asegurar que el vehículo prácticamente sea parte de la instalación. Al ser hermético, vamos a evitar que haya diferencias de presión de aire, que haya ingreso de aire hacia la planta, ingreso de plagas. En caso de que esté lloviendo, tampoco se va a mojar el interior de la planta. Y esto es súper importante en los procesos de despacho. Tengan en cuenta acá que este diseño incorpora incluso unas gomas para crear hermeticidad. Y en la imagen de la derecha vemos unas lamas o cortinas sanitarias que buscan también en el despacho evitar el ingreso de plagas o aire por diferencia de presión hacia el interior de la planta. Que debemos asegurar que estas lamas están bien cerradas siempre, una solapando a la otra y que llegan al ras del piso.
¿sí? Para evitar ingreso de aire o insectos rastreros o voladores, usualmente voladores. Bien, por acá vemos el prerequisito de limpieza. El diseño sanitario nos pide que la limpieza se pueda hacer fácilmente. Y aquí me voy a poner un poco más crítica o bastante más crítica con respecto a todos los otros elementos, porque la limpieza es lo que busca asegurar el diseño sanitario. Fíjense este tipo de pisos, ¿cómo los vamos a limpiar? En la imagen de la izquierda, ¿cómo voy a limpiar este piso? Ok, le puedo aplicar espuma alcalina, acción mecánica con un cepillo, puedo aplicar diferentes concentraciones de desinfectantes, puedo aplicar incluso una hidrolavadora o hidrojet. Pero resulta que el diseño de este piso, que como ven el tipo de cerámica que tiene, es un material poroso. Y eso no va a salir con ningún cepillo. Lo que hay en esa porosidad de este tipo de material son bacterias. Es una carga microbiológica muy, muy alta que se suele acumular allí porque encuentra que puede haber humedad, que puede haber nutrientes propios de los alimentos que se procesan allí. Y cuando tenemos este tipo de pisos porosos, la limpieza en definitiva no la podemos hacer. No podemos desinfectar ese piso. Y fíjense en la imagen de la derecha que tenemos un piso que también tiene ranuras, donde igualmente se va a depositar una carga microbiológica importante que va a ser muy difícil de eliminar. ¿Qué es lo que debemos utilizar acá? Acá se utiliza pisos lisos, se utilizan materiales epóxicos, se utiliza resina para asegurar que esto sea súper liso. Y en este tema les va a profundizar Luis en unos minutos. En cuanto a la limpieza, debemos asegurar que el diseño de la planta, el diseño contemplado, propicie una buena limpieza. Esta pared es muy difícil de limpiar. Ok, tiene la inclinación, chévere, cumple con la inclinación. Pero el material es el apropiado. No, es un material muy poroso y trae un problema muy parecido al que estaba generando, al que se estaba generando en la imagen anterior. Otro requisito súper importante, porque se trata de vectores, es la higiene del personal. ¿Qué es un vector? Un elemento que se puede mover de un punto A a un punto B. Nosotros somos vectores y como vectores podemos mover contaminación de un sitio a otro. Por eso es que existen pautas específicas para diseñar las instalaciones donde el personal hace vida, ¿sí? Hablemos del comedor, de los vestidores, del área de lavado, del filtro sanitario, el ingreso a planta, y cómo está diseñado este filtro sanitario. Fíjense en esta imagen un modelo fabuloso de lavado de manos, donde el personal simplemente mete las manos, allí hay un rociado de agua, de jabón, el sistema se genera allí, luego se seca las manos y luego se aplica gel antibacterial. Una vez que la persona se lavó las manos, no puede estar tocando paredes, puertas, ventanas y todo esto. Entonces, en la imagen que ven a la derecha, fíjense que hay una puerta que no tiene agarraderos, es decir, la persona puede pasar tipo quirófano hacia el interior de la planta sin necesidad de tocar la puerta de acceso. Y esto va a evitar que entre en contacto o que muchas personas estén tocando la puerta y se contaminen. Bien, un poquito más de la higiene del personal es que siempre las áreas para higiene del personal deben estar disponibles y deben estar localizados en puntos donde se requiera generar higiene, como los filtros sanitarios previo al ingreso de la planta. Otra pauta importante que no la dice la norma necesariamente, pero sí o sí debe cumplirse, es que los baños o el diseño de los baños no debe estar directo hacia el área productiva de proceso porque la contaminación que puede generar el personal se puede ir hacia la planta. Y por supuesto hay unas pautas específicas también para cómo deben ser las salas de cambio, las duchas, los baños y todo esto, y así evitar que la contaminación pase por las diferentes áreas de higiene del personal hacia el proceso productivo. Ahora les quiero mostrar cómo reducimos la probabilidad de riesgos de inocuidad, asumiendo que lo que vemos en color gris es el nivel de peligro.
Cuando tenemos un nivel de peligro considerable, buscamos reducirlo. La forma de reducirlo desde la concepción de la planta es el diseño sanitario de la planta. ¿Qué vamos a hacer al aplicar un buen diseño sanitario de planta? Vamos a reducir el peligro a niveles considerables. Sin embargo, tenemos otros elementos que debemos considerar como la limpieza de la planta, como el control de plagas, como la higiene del personal, entre muchos otros elementos que se van sumando. Pero resulta que si todo esto está tan vinculado, al estar todo esto tan vinculado con el diseño sanitario de la planta, todos estos triangulitos de colores, verde, amarillo, verde, van a ser deficientes si no están triangulados con el diseño sanitario de la planta. Entonces, vemos nuevamente que cobra muchísimo valor esta pauta principal o primera pauta. Fíjense que incluso está como primer programa prerequisito en la ISO, en la norma ISO 22002, donde se listan los programas prerequisitos y se detallan, porque tiene altísima incidencia en todos los temas de inocuidad. ¿Qué vamos a contemplar cuando vamos a hacer el diseño de una planta? Y en general cuando vamos a tomar decisiones que tengan que ver con inocuidad. Vamos a imaginarnos el peor escenario posible. Vamos a imaginarnos lo más terrible, catastrófico que pueda pasar, hablando en los temas de inocuidad, por supuesto. ¿Qué debemos considerar? Debemos considerar cuál es el mayor peligro del ambiente. Debemos considerar cuál es el mayor peligro que pueda tener el proceso. Por ejemplo, si es un proceso muy húmedo, un peligro importante puede ser la presencia de listeria o de bacterias que se desarrollan en ambientes muy húmedos. O cuál es el mayor peligro del producto. Por ejemplo, si trabajáramos con quesos o con lácteos, también la listeria puede ser un problema. O si trabajamos con cereales, un peligro importantísimo puede ser la presencia de alérgenos, dependiendo si trabajamos con productos sin alérgenos y con alérgenos. Entonces, cada vez que vayamos a tomar una decisión de inocuidad, les pido a modo de compromiso, como parte de todo este equipo de personas que hacemos la inocuidad, es que consideren siempre el peor escenario posible no para ser trágicos, sino para poder tomar las medidas apropiadas y evitar un potencial peligro de inocuidad. En resumen, quiero decirles que el diseño de una instalación que fabrica alimentos debe, en primer lugar, minimizar la posibilidad de contaminación y, en segundo, permitir la higiene de las áreas. Todo esto que yo llevo hablando acá lo puedo resumir en estas dos líneas. ¿Por qué? Porque ese es finalmente el objetivo del diseño sanitario. Ahora los quiero dejar con Luis. Les voy a presentar a Luis en un minuto. Si tienen algunas preguntas, las pueden dejar en el chat y las vamos a responder al final. Por acá, ¿qué piso recomienda para una planta de tratamiento de agua envasada? Bien, vamos a ir leyendo las preguntas y nos va a presentar a continuación Luis Céspedes, quien es director de BPM Arquitectura para Latinoamérica. Luis es un experto en temas de diseño de planta, tiene una trayectoria súper importante con fábricas muy, muy reconocidas a nivel de Latinoamérica y realmente a nivel mundial, donde ha apoyado justamente con el diseño sanitario. Además de ser profesor universitario, que se van a dar cuenta lo maravilloso que nos explica este tema. Bienvenido, Luis. Hola, Nancy, muchas gracias. Excelente tu exposición. Bueno, para empezar, agradecerles a todos su participación. Es increíble saber que en América Latina tenemos tanta gente preocupada por la inocuidad en los alimentos, porque estamos viendo en el chat que hay gente de todas las partes de nuestra América y eso es supremamente importante y gratificante. Bueno, yo voy a empezar de una vez a mi presentación para ir ganando tiempo porque dejemos algo para el final. Bueno, Nancy decía, yo soy arquitecto con maestría en administración de empresas, diplomado en gestión y desarrollo tecnológico, diplomado en BPM y Hazard
y soy auditor líder FSC 22000. Digamos que esa calificación me permite a mí ver la arquitectura y la ingeniería de alimentos dentro de un concepto que hemos llamado arquitectura alimentaria, que es parte del concepto que ha planteado Nancy de diseño sanitario, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien, ¿qué pasaría si una fábrica de alimentos se le quitara el edificio? Vamos, pensemos en la fábrica de alimentos y le quitamos el edificio. ¿Qué nos quedaría allí? Un problema, ¿no? Un serio problema. O sea, quiere decir que el edificio es supremamente importante para la industria de alimentos. No es un elemento accesorio, no, es de mucha importancia. O sea, el edificio es el continente de los procesos. Por consiguiente, tiene que estar bien diseñado, tiene que estar bien estructurado y tiene que dar respuesta a cada una de las condiciones del proceso que se va a desarrollar. Hay algo muy importante. Según estudios recientes, el 12% de las causas asociadas a las enfermedades de transmisión alimentaria, el 12%, recalco, se refiere a la infraestructura. Quiere decir que es un elemento demasiado importante para desconocerlo. Y obviamente entendemos que la infraestructura, tal vez dentro de todo el proceso de un sistema de gestión, es lo más costoso de implementar, pero también digamos que nos permite en el mediano y largo plazo hacer una implementación eficiente y eficaz. Porque obviamente la inocuidad es primordial. ¿De dónde nace inicialmente este concepto de arquitectura alimentaria? Existía, como decía Nancy, el diseño sanitario siempre ha existido desde hace bastantes años, desde que se empezó a considerar las condiciones de manejo de alimentos óptimas. Eso viene un poco ligado a la exploración espacial, porque obviamente mandar un astronauta al espacio y si va con alimentos deteriorados o va con alimentación que le pueda causar un dolor de estómago o una diarrea, ¿te imaginan un astronauta con diarrea? Sería fatal, ¿no? Entonces, quiere decir que al espacio hay que llegar con alimentos completamente inocuos. Más o menos desde que se inicia la exploración espacial, empiezan las condiciones a regular los estados a las condiciones de inocuidad. ¿Qué ha pasado recientemente? Hemos encontrado que la ingeniería sanitaria y la ingeniería de alimentos y los arquitectos no logramos entendernos en esto, porque es que entender el lenguaje de la ingeniería de alimentos no es fácil. Es un lenguaje complejo, es un lenguaje de la química, que tiene física, que tiene muchos conceptos que los arquitectos no manejamos. Pero igual, los arquitectos tenemos un lenguaje que tampoco manejan los ingenieros de alimentos. Entonces, la idea era conjugar esto para adelantar y proponer un concepto académico que resuelva este problema. Y eso lo hemos llevado justamente al concepto de arquitectura alimentaria para que ingeniería de alimentos y arquitectura se complementen. En general, todas las normas tratan sobre la normatividad de la infraestructura. Alguien preguntaba en el chat y en las preguntas previas que nos llegaron que si existe alguna norma a nivel latinoamericano para diseño de plantas de alimentos. No, a nivel latinoamericano como tal no, pero están las normas internacionales y las normas de cada país. Cada país tiene su propia normatividad. En cada uno existe algo. En Colombia, por ejemplo, hay unas normas que están dadas por el INVIMA, que es la entidad que regula la producción de alimentos y medicamentos, y ella ha dictado una serie de normas que están asociadas todas al Códex Alimentario. Si cogemos toda la normatividad en América Latina, todas van directamente al Códex Alimentarios. Por consiguiente, lo mismo las normas internacionales, en tanto deben acogerse a la normativa de la OMS. Por consiguiente, las normas a nivel de Latinoamérica casi que están unificadas todas bajo esos criterios. Pero el problema es que las normas no pueden precisar y decirle a usted qué tipo de piso debe utilizar según su caso. La norma no le puede llegar a eso. Entonces, en general, las normas son ambiguas, no te definen, tienen que serlo, son genéricas y te dicen pisos lisos antideslizantes. ¿Qué es un piso liso antideslizante? Muchos pisos. ¿Cuál debe escoger? Eso es lo que vamos a ver más adelante, precisamente.
digamos, no determina la estructura y soporte de la edificación. No, jamás le va a decir una norma cómo tiene que hacer su edificio. Y resulta que es supremamente importante porque hay un elemento muy, muy fundamental en esto, y es que la arquitectura, la construcción, mejor, de las plantas de alimentos son costosas. Eso hay que aceptarlo así. Son costosas porque los materiales que se utilizan no son cualquier material. Por consiguiente, son costosas. ¿Cuál es uno de los objetivos de la arquitectura alimentaria? Racionalizar ese uso de materiales y especificar productos que lleven a la eficiencia, la responsabilidad frente a la norma, pero también a la economía para el empresario. La arquitectura alimentaria busca también que sean proyectos lo más económico posibles para que sea viable la inversión de un proyecto de esta categoría. Bien, ¿qué es la arquitectura alimentaria? El concepto general se refiere al diseño y la coordinación entre la arquitectura y la ingeniería. Ojo, la coordinación. Por acá hay arquitectos y por acá hay ingenieros. Y no solamente ingenieros de alimentos, están ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, ingenieros calculistas, ingenieros de redes contra incendio, ingenieros mecánicos manejando la parte de las redes de los equipos de producción. ¿Quién coordina eso? Eso lo coordina quien diseña el edificio. El continente es el que determina cómo se va a empezar a desarrollar toda la ingeniería dentro del edificio. Por consiguiente, el concepto de la arquitectura alimentaria está en función de eso, en coordinar la arquitectura y la ingeniería. Y hay algo muy importante en esta coordinación, es que la inocuidad se trata de un objetivo que no es negociable. Y eso tenemos que tenerlo claros todos los que estamos involucrados en la industria de alimentos y toda su cadena, ¿no? Porque esto no es solamente la industria de alimentos, la industria de empaques hace parte de este proceso, la industria de insumos para alimentos y de hecho también la industria farmacéutica y la industria cosmética. Todas estamos en un mismo modelo de arquitectura. Bien, entonces vamos a mirar cuáles son los siguientes modelos de aplicación para que luego lleguemos específicamente a materiales. ¿Cuáles son los principios básicos de la arquitectura alimentaria? Uno es la definición como arquitectura, que es la actividad de creación. Las plantas tienen que ser bonitas. ¿Sí? Racionalización de espacios, tienen que ser lógicas, tienen que seguir la secuencia del proceso productivo y eso es muy importante, yo lo decía Nancy. Y coordinación de la ingeniería para proyectos de áreas de producción BPM que garanticen que alimentos inocuos, Cuando la autoridad local le va a usted inspeccionar, no solamente mira cómo está manejando sus programas, también va a mirar cómo está su edificio. Y si su edificio no cumple, pues no lo va a validar, no le va a dar el permiso correspondiente para que usted pueda funcionar. Y si se va a certificar en una norma internacional, BRC, IFS o FSC 22000 o ISO, cualquiera de las ISO, pues con mayor razón, ¿no? Va a requerir sencillamente que esté cumpliendo. Para eso nosotros vamos a trabajar con la ISO TS 22002-1. Esta es la norma que hace parte de la FSC 22000 que considera todos los aspectos que ya les anunciaba Nancy, que fue lo que presentó Nancy anteriormente, la relación que hay entre la arquitectura y programas prerequisitos que están allí, todos los que aparecen en rojo y los que aparecen en la siguiente imagen, que aparecen también en rojo, todos son transversales a la arquitectura. Todos, ya vamos a mirar parte de esa transversalidad de la arquitectura y la ingeniería de alimentos. Bien, otro de los principios básicos está en esto. Está asociado al desarrollo e implementación de programas prerequisitos, en tanto es transversal y permite cualificarlos. Es todo lo que les presentó Nancy. Nancy lo que hizo fue hacer justamente un resumen muy chiquitico. O sea, hablar de esto puede ser más o menos, en la Universidad del Valle yo presento 10 horas de solamente este tema. Imagínense, 10 horas de solo este tema de la transversalidad entre los programas prerequisitos y la arquitectura. Porque tiene mucho que ver con todo el desarrollo, tiene que ver, como le decía Nancy, con la parte de limpieza y desinfección, con espacios adecuados, con orden y seguridad en la planta, tiene que ver con ambientes que sean apropiados, con el mantenimiento que debe ser seguro, porque es que la arquitectura conjugada
con la ingeniería debe hacer que la planta sea segura. La seguridad del personal hace parte del sistema de gestión y debe considerarse. No debe colocar uno equipos que pongan en riesgo la vida o la seguridad de las personas. El manejo de los residuos, ya lo veíamos con Nancy, todo lo que ella planteaba respecto a esta parte de los residuos, y tiene que ver con la logística, que también lo presentó Nancy, y que ver un almacenamiento seguro, como ya lo presentó. Aquí podemos ver también lo que hablaba Nancy respecto a las puertas de salida de producto terminado, donde vemos unos abrigos de muelle, vemos una plataforma niveladora y vemos una puerta especial que es enrollable. Estos tres elementos son indispensables y necesarios para el despacho de productos en la industria de alimentos que no causen contaminación ni al espacio interior de la planta ni al vehículo. Recuerden que el transporte hace parte también de las condiciones de inocuidad. Identifica materiales de última generación. Hay muchos materiales recientes, o sea, la industria de materiales ha evolucionado bastante, mucho. Y este es el punto que luego nos vamos a concentrar al final de mi presentación. ¿Qué tenemos más en principios básicos? Simplifica el sistema de estructura de la planta, no es cualquier tipo de estructura. Revisa el entorno de la planta, que ya lo explicaba Nancy. Yo tengo que ver mi entorno, tengo que ver cuál es la topografía, etcétera. Muchos elementos del entorno son fundamentales. Identifica los niveles de riesgo de puntos débiles, que también lo comentaba Nancy, para evitar la contaminación cruzada. Además, permite el razonamiento progresivo de las inversiones en planta física. Es muy importante que el proyecto que yo diseñe, cuando vaya a expandirse, porque siempre tenemos que pensar en eso, la industria siempre crece. Es una experiencia de muchos años, siempre crece. Por consiguiente, tenemos que estar atentos a que en el diseño se permita ese crecimiento progresivo. Eso es fundamental, porque si no se causaría luego daño al proceso productivo original. Bueno, permite calificar con criterio la coordinación entre la arquitectura y la ingeniería aplicada, como ya lo habíamos hablado, reconocer de manera práctica la calidad espacial en función de las ingenierías asociadas y la implementación del sistema de gestión de inocuidad, o sea, la ingeniería eléctrica, la ingeniería sanitaria, la ingeniería de redes técnicas, la ingeniería de redes contra incendio, también tienen que responder a la inocuidad. Yo no puedo estar pasando tuberías de drenajes sanitarios por encima de un proceso. Y muchas veces lo ve uno en plantas. O sea, ya Nancy les mostró muchas situaciones que se encuentran particularmente en muchas empresas. Bueno, y finalmente los principios básicos o decálogo de la arquitectura, vemos que propone formas con sentido plástico para integrarse o mejorar el espacio rural o urbano donde se encuentra la fábrica, con economía de medios y sentido social, que es muy importante. La inocuidad no debe ser coercitiva, la inocuidad tiene que ser una cultura. Entonces, el edificio, la arquitectura, genera un modelo de cultura también. Si mi espacio no es adecuado, es caluroso, es sucio, no tengo una buena ventilación, no tengo un buen ambiente de iluminación que pueda mirar al exterior, por ejemplo, va a hacer que yo me sienta mal trabajando en ese espacio. Por consiguiente, la arquitectura tiene que ver también con la psicología del trabajador que está en esa planta. Y como la inocuidad es ser una cultura, debemos hacer plantas bonitas que fomenten eso. Bien, vamos a ver una serie de imágenes como esta, por ejemplo, en la cual les voy a mostrar unos proyectos. Esto obviamente es tomado de una planta hace muchísimos años que ya evolucionó y ya no es así. Pero podemos llegar a proyectos como estos. Esto es un proyecto diseñado por nosotros, por BPM Arquitectura. Este es otro proyecto diseñado también por BPM Arquitectura. Aquí tenemos otro proyecto. Como pueden ver, las plantas tienen mucha calidad formal y espacial. Y vamos a ver muy rápidamente un proyecto diseñado para México, en la ciudad de Campeche, y quería mostrarles muy rápidamente. Vamos a pasar una serie de diapositivas muy rápido. Es un proceso, por ejemplo, en la parte urbanística. Observen esta diapositiva. Ahora miren la que sigue, donde hubo un cambio en la distribución de las vías interiores del proyecto. Y luego hubo otro cambio más, ¿sí? Y finalmente quedó así.
lo que decía ahora Nancy, esto es el resultado de analizar el entorno del proyecto, de mirar las condiciones topográficas, de mirar las condiciones de lluvia, por ejemplo, de sol, de vientos. Todas esas son variables que hay que tener en cuenta para poder yo diseñar mi planta. Si no, o me va a costar mucho dinero encerrarme demasiado, o mis programas prerequisitos se van a volver muy costosos. Si el arquitecto no trabaja con estos criterios, va a hacer que el empresario tenga que invertir mucho dinero en costos de mantenimiento del edificio y en costos de producción asociados a los programas prerequisitos. Y esos son costos para que luego usted va a salir al mercado con productos que no van a ser competitivos. Por eso le doy respuesta a algunas de las preguntas. ¿Es importante la arquitectura para las BPM? Sí, es supremamente importante, porque es que con esto estamos disminuyendo los costos de producción. Imagínense, además de eso, los costos de construir la misma fábrica. Ahora miremos esta fábrica en detalle. Observen el plano, es complejo, tiene muchos elementos y obviamente pues las plantas no son fáciles. Para llegar a esto pasaron muchos meses para poder llegar a definir, por ejemplo, esta volumetría. Que esta planta sea de esta manera, que cumpla unas normas que los dueños querían que tuviera un modelo de arquitectura mexicano. En algunas de sus áreas, pues las oficinas, por ejemplo, se trabajó con arquitectura mexicana, propia de la arquitectura maya. El resto son construcciones obviamente industriales. Esta, por ejemplo, es la parte de servicios técnicos donde se concentran la parte del chiller, calderas, etcétera, todos los servicios técnicos asociados. Y aquí está, por ejemplo, diseño de redes. Nosotros también en BPM Arquitectura nos encargamos de diseñar las redes técnicas, hacer las redes eléctricas. Por ejemplo, estas son las redes eléctricas de este proyecto, la parte de producción. Todos esos elementos son parte de la coordinación que nosotros desarrollamos para poder llegar a un proyecto que satisfaga las necesidades específicas del cliente. Esta es una imagen renderizada y así se verá en el futuro de la planta que está en este momento en proceso de construcción. Ok, bien, ahora sí vamos a entrar a una parte interesante, que es esto, las variables del diseño de una planta de alimentos. Alguien preguntaba que cómo se aprendía esto. Bueno, estamos trabajando ya para el próximo año, BPM Arquitectura, con todo su equipo de ingenieros de alimentos, ingenieros y arquitectos, una programación para hacer un seminario extenso ya, en detalle, para arquitectos, ingenieros de alimentos, químicos, calculistas, inclusive ingenieros de redes de aire acondicionado, etcétera, para entender esto o para manejar estos criterios. Nosotros tenemos aquí hay 18 y en total son 36 variables que intervienen en el proceso del diseño de una planta, que hay que saberlas manejar. No hay nada escrito, no existe la teoría, la estamos creando bajo este modelo de arquitectura alimentaria. O sea, estamos creando la teoría del concepto de arquitectura alimentaria que no existía. No había ese modelo. A ver, voy a hacer un paralelo. Existe la arquitectura hospitalaria. Además, existe una maestría de arquitectura hospitalaria, pero no había nada en alimentos. Se nota que una planta de alimentos es tan compleja como un hospital. Tiene que tener tanta seguridad como un hospital en la parte de seguridad biológica. Y no había nada que contemplara estos criterios. Entonces, eso nos dimos a la tarea hace ya varios años, todo un equipo de ingenieros, arquitectos y ingenieros de alimentos para llegar a estos modelos. Así que pronto les estaremos comunicando este seminario que desarrollaremos, pero también estamos en plan con algunas universidades que están interesadas en hacer una maestría para que más adelante podamos estar cualificándonos los profesionales y poder prestar un buen servicio a la industria de alimentos, que es inmensamente grande. O sea, en general, hay un hospital por ciudad o, digamos, las grandes ciudades tienen 4 o 5 hospitales, pero ustedes saben cuántas fábricas de alimentos hay, así sea una ciudad pequeña. Ustedes saben cuántas fábricas de alimentos hay en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Lima, en La Paz, en Bogotá, en Quito. Muchas, miles, cientos de fábricas y todos ellos necesitan asesoría. Todas las fábricas requieren asesoría especializada y
nosotros hemos empezado con esto, les estamos ofreciendo este seminario justamente para que la industria de alimentos se percate de esta situación y cuenten con nosotros, pero además vamos a preparar mucha gente en cada país, que ese es el objetivo. Bien, ahora vamos a entrar a lo que les prometimos cuando hicimos la convocatoria, pisos y muros. ¿Por qué? Porque es que esto es puedo decir una expresión que usamos en Colombia, este es el coco de la industria de alimentos. ¿Por qué razón? Porque los pisos lo que más se deteriora y los muros lo que más se deteriora. Y muchas de las preguntas que nos llegaron eran justamente referencia. ¿Qué piso es el que yo debo colocar? Ya Nancy les indicó muy de lo general y ahora vamos a lo particular. ¿Qué piso escojo yo? Obviamente, yo no les puedo decir efectivamente qué piso es para su planta porque no sé cómo es su planta. No sé qué producto tiene usted, por eso las preguntas no les podemos dar una respuesta muy precisa, pero les vamos a dejar un correo para que ustedes nos envíen preguntas de manera que les podamos dar una respuesta más precisa porque necesitamos una retroalimentación para poder decidir qué tipo de piso, pero es que requiere analizar varias variables. Uno es la clasificación de áreas, como lo mencionaba Nancy. Yo tengo que saber cómo está catalogado las áreas de su proceso. Si son áreas que son de alto, bajo riesgo y qué tipo de producto es el que usted está produciendo. Generalmente hacemos un análisis de riesgos, pero mire, los análisis de riesgos se hacen para definir básicamente el hazard, o sea, los peligros asociados directamente al producto, pero nunca para el edificio. Y resulta que para el edificio hay que hacer un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque como tenemos los riesgos que dijo Nancy, físicos, químicos y biológicos. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo para yo saber en qué parte de mi proceso de producción, en qué parte del proceso voy a utilizar determinado material para no ir a cometer el error de o gastar mucho dinero colocando un piso epóxico o un piso en poliuretano que no lo requiere o colocando un piso de menor calidad que me va a generar probabilidad de contaminación a mi producto. Por eso es importante esta clasificación de áreas. Ahora, la mirada desde el punto de vista arquitectónico es al contrario del punto de vista de la ingeniería de alimentos. Aquí estamos, las áreas rojas son a los riesgos que se puede sufrir, o sea, el ambiente de riesgos, ¿cuál es para nosotros? Pues los que van a permitir, por ejemplo, veámoslo nuevamente, el ingreso de materias primas, por ejemplo, que es un punto crítico en la parte de inocuidad. Pero, sin embargo, hay que mantener ciertas condiciones. Luego vienen las áreas amarillas, que son asociadas a riesgos moderados. Estas áreas amarillas, por ejemplo, áreas de pesaje, de mezclas, áreas de manipulación de materias primas, áreas de esterilización de productos en autoclaves, ojo, esterilización dentro de autoclaves, áreas de llenado de producto en caliente son consideradas áreas amarillas. Y finalmente, las áreas verdes, o sea, están asociadas al menor riesgo que debe sufrir el producto. Si ustedes miran comparativamente con la presentación de Nancy, nosotros lo manejamos en otro sentido, pero desde el punto de vista de la arquitectura. Esa es la aclaración, pero finalmente son las mismas tres áreas, ¿sí? De riesgo bajo, medio o alto. Y eso es una calificación que hay que tenerla muy clara en cada empresa para poder definir qué producto yo voy a utilizar. Luego viene también cuál es mi producto, qué produzco yo, chocolates, coberturas, caramelos, que son de o alto, medio o bajo riesgo. Pues obviamente, estas son unas tablas de una resolución que existe en Colombia, en la cual se catalogan los riesgos se catalogan de alto, medio, bajo, según el nivel de riesgo del producto. Y de hecho, estos productos, por ejemplo, son de riesgo bajo, fabricar chocolatinas o fabricar caramelos. ¿Cuál es riesgo medio? Todo lo que son cereales, por ejemplo. Cereales, harinas, por ejemplo, granos enteros o triturados, son riesgos medios y bajos. ¿Quién es alto? ¿De riesgo alto? Bueno, todos lo sabemos, ¿cierto? Ustedes lo saben muy bien que trabajan en la industria. Carnes, lácteos son de riesgo alto. Pero entonces yo tengo que saber esto para poder decirle a usted qué piso va a utilizar y en qué área debe usted colocar un piso de alta resistencia para poder establecer la calidad del ambiente que se va a generar. Bien, entonces, dice, voy a leer, permíteme rápidamente hacer un compromiso con sus clientes para la industria de alimentos y su cadena productiva
La inocuidad, la calidad y seguridad de sus productos. Por esta razón se debe realizar estrategias de implementación de diseño sanitario en sus instalaciones físicas y procesos que cumplan con los requerimientos de cada país y organismos internacionales. Garantizar la inocuidad es el objetivo. Esta directriz incluye criterios de diseño sanitario asociados a la clasificación física y materiales a emplear en las áreas de proceso y almacenamiento de acuerdo con los riesgos asociados de contaminación, que ya es lo que hemos dicho en todo este tiempo. Bueno, miremos, por ejemplo, y hay preguntas. ¿Qué hago si yo tengo grietas en mis pisos? Miren, estos son plantas, fotografías de la vida real en plantas de alimentos. Esto es un problema de estructura de construcción del piso, ¿no? Aquí hay una probabilidad de que el piso no fue bien compactado, es un piso viejo, que ya ha tenido asentamientos, y esto pues se puede dar soluciones a esto. Esto se puede hacer una escarificación del agregado fino y volver a sellar el piso. Y hay sistemas que se pueden lograr para poder solucionar este tipo de problemas, pero es muy común encontrarse esto en plantas de alimentos. O encontrarse esto, ¿sí? Encontrarse pisos con acabados completamente lisos, digamos que son los ideales, ¿sí? Y algunos de pisos como estos que se van acá, que Nancy lo mencionaba, que ojo, ahí Nancy decía, vámonos a mirar, a ver lo peor, vamos a ver cómo es lo más crítico. Sí, resulta que es que hay pisos de estos que son muy porosos. Solamente unas pocas empresas en el mundo fabrican pisos para la industria de alimentos, pero que son completamente sellados, son especializados. Y ahí es donde uno se puede equivocar. Por eso el arquitecto es indispensable, porque es el que asesora para poder decir a usted cuál es el piso que debe cumplir para esta norma y no que le ponga cualquier piso poroso. Porque dentro de esta categoría de tabletas que tienen que utilizarse conjunta epóxica, justamente para que no acumulen mugre, para que no se metan en la dilatación, no se meta el mugre, hay que utilizar una junta epóxica, precisamente para garantizar las condiciones de inocuidad. Entonces, ¿cuál es el mejor piso? Depende de las condiciones de mi proceso. ¿Dónde voy a estar? Recibiendo materiales, voy a estar en una zona donde hay alta temperatura, por ejemplo, donde mi proceso tiene muchos procesos químicos y puede haber derrames de químicos que sean alcalinos o ácidos. Hay una cosa muy importante que aclarar. El cemento es muy rígido y estable y duro, pero el cemento es muy cobarde frente a cualquier ácido. Un pH menos de 7, o sea, 5 o 6 para abajo, obviamente más ácido peor, el cemento no se comporta bien. Lo mismo alcalino, después de 7, 8, 9, 10, el cemento se deteriora. Y se deteriora la parte más fina, justamente, la parte superficial, o sea, el agregado fino, que es el que uno queda viendo cuando se funde la placa de concreto, lo que queda viendo son los agregados finos, porque los agregados gruesos quedan abajo, que son la piedra. Y ese agregado fino, su mayor componente es cemento. Y ese cemento es cobarde, débil, no se comporta bien. Por eso hay que aplicarle algunos recubrimientos y cuando es así, pues hay que trabajar con recubrimientos de pinturas que se diferencia cuando yo voy a trabajar un recubrimiento con losetas industriales, que son muy diferentes. Aquí podemos mirar, por ejemplo, características. Por ejemplo, estas losetas tienen una vida útil superior a 10 años. Ojo, es superior a 10 años. Un piso epóxico o un piso en poliuretano, muy buenos, garantizan hasta 5 años en condiciones de trabajo normal. Algunos hablan de más años, sin embargo, depende del trabajo también. Entonces yo también tengo que mirar si mi planta, el área donde yo voy a colocar un acabado, bueno, ya voy a adelantarme un poco, voy a acabar un acabado en resina poliuretano. Esto es un producto que se deteriora, de hecho, con los ácidos, con la temperatura, porque generalmente lavamos con agua caliente en muchas de las industrias. Entonces, finalmente el producto, vamos a transitar con carros, van a transitar personas, van a haber derrames y ese producto
en muy buenas condiciones te va a durar 5 años. A los 5 años vas a tener que volver otra vez a aplicarlo. Entonces, ¿cuál es mi mejor producto? Bueno, también depende de la disponibilidad de recursos. Si el empresario me dice, no, yo no tengo para pagar un piso que me vale, voy a decir un valor cualquiera para hablar en promedio en América Latina, $50 el metro cuadrado. $50 el metro cuadrado, ¿sí? Cuando hay pisos que pueden costar $20 o $30 el metro cuadrado, pero cuando una planta tiene 1,000 metros y estamos hablando de $50, multipliquen. Y entonces eso es un dinero muy grande. Entonces cuando ya el empresario le dice un momento, no, pero es que yo me voy a ahorrar $3,000. Ah, bueno. Entonces, señor, sí, yo le puedo especificar un acabado de menor resistencia, pero usted dentro de 2 años lo tiene que cambiar, lo más seguro. El empresario, sí, hágale, puede ser que le diga así, déjemelo así porque ahorita no tengo el recurso. Entonces, se dan cuenta que son muchas las variables que intervienen para tomar la decisión de cuál es el acabado que yo debo utilizar. Y eso pasa también con los muros, exactamente igual. Ahora, me voy a volver nuevamente para mirar esta parte de los que nosotros en Colombia le llamamos medias cañas. La norma dice que sean uniones redondeadas, dicen generalmente las normas internacionales como la FSD 22000, de la cual yo soy auditor líder. Esto, pues aparentemente el que estoy señalando acá al lado derecho es una unión redondeada, pero ¿ustedes creen que un auditor pasaría esa unión redondeada? No, no es verdad, para nada. Es terrible. Y eso está en una planta de alimentos. Y entonces también resulta que el constructor, el maestro, que creo no sé si en América Latina en general llamamos al técnico constructor, le llaman maestro, pero en Colombia le llaman maestro constructor, lo dejó así, pues se le acabó la pintura o no le alcanzó el cemento o cualquier cosa y así lo dejan. Estos son detalles que hay que tener muy en cuenta en las especificaciones para que el técnico constructor no le vaya a dejar esto. Pero también este tipo de acabados, por ejemplo, o esto es un producto alemán, este que les estoy mostrando. Es una tableta especializada para la industria de alimentos. Obviamente este es un piso que instalado puede estar costando aproximadamente unos $80 a $100 el metro cuadrado, pero es de una calidad espectacular. O sea, hay alternativas. Alguien preguntaba también que si hay alternativas, ¿qué tantas? Muchas, pero es que todo depende de lo que usted vaya a cubrir. Bien. Y continuemos, por ejemplo, pisos de mortero poliuretano de 3 componentes. Miren la calidad de estos pisos, son espectaculares, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo no usar ninguna pintura de estas cuando mi proceso es completamente seco. Había áreas, por ejemplo, del nivel amarillo, del nivel moderado, donde yo no necesito sino colocar arenas de cuarzo para que me den resistencia superficial. Y no tengo que gastar 50 o $30 por metro cuadrado. Las arenas de cuarzo valen $3 o $4 por metro cuadrado, que se le aplica directamente al concreto cuando se está fraguando. Entonces, hay muchas alternativas que les estamos mostrando en función de la durabilidad, en función del proceso que se está desarrollando, en proceso del lavado que se esté desarrollando, el tipo de lavado que se haga en la fábrica, el ambiente, si es un ambiente húmedo, si es un ambiente además de humedad, con altas temperaturas, porque también hay respuesta a la temperatura de estos productos, de estos pisos, que funcionan muy eficazmente. Y hay pinturas epóxicas, común y corriente de resina epóxica, son las más económicas, duraderas también. Todo depende del tráfico que vaya a tener, pero estamos hablando pues que son pisos. Bueno, yo he conocido pinturas que han durado 6 meses en empresas y 1 año, no más, porque el tráfico es muy alto, porque fue mal aplicado, porque el piso estaba húmedo cuando lo pusieron. Hay muchas variables que intervienen en eso, ¿no? Bueno, elementos en medias cañas. Hay medias cañas que se hacen en pisos de concreto como esta que está acá, que está un poco mejor que la anterior que vimos, pero también hay medias cañas o áreas o uniones redondeadas que vienen prefabricadas en PVC. Ojo con este tipo de PVC, generalmente nosotros en BPM Arquitectura la especificamos para paredes, pared o cielo-pared, no para piso, porque generalmente
los carritos y la gente las deteriora, se parten. Entonces el deterioro es muy rápido y hay que estarlas cambiando permanentemente. Por esa razón no se recomiendan mucho. Y obviamente las que se hacen con pinturas epóxicas que también se pueden aplicar a este tipo de medias cañas que se hacen en mortero de cemento. Muy bien. Bueno, en cuanto a las divisiones, me voy a concentrar básicamente en esto. Hay divisiones en panel yeso, donde son recomendables donde no haya agua, donde el tráfico sea mínimo, donde las condiciones de ambiente sean secas. No se puede trabajar donde sea nada húmedo, o sea, ambientes muy, muy secos. Preferiblemente no utilizarlos en las zonas de procesos industriales. Paneles de fibrocemento de alta resistencia, bueno, se comportan bien. Generalmente dejan una cámara interna, se pueden pintar con cualquier tipo de pintura y tienen una buena resistencia al impacto. Paneles aislados con láminas de aluminio y lo mismo, paneles aislados que son generalmente con un aislamiento en poliuretano, que hay que asegurarse porque hay dos tipos de poliuretano, uno tipo PIR y otro tipo PUR, que son, uno es combustible, el otro es comburente, y esa especificación es muy importante, sobre todo para las aseguradoras. Bien, y finalmente la mampostería de bloque, que digamos la tradicional, la construcción tradicional que se debe utilizar en la mayoría de la industria. Bueno, hay un detalle muy importante para las ventanas en lo que corresponde a paredes, y es este detalle. Encuentra uno muchas veces que las ventanas no tienen un detalle, como lo comentaba Nancy, justamente para repisas que quedan en diferentes áreas de la planta. Un concepto muy importante y recomendación. Mire, la planta de la industria de alimentos, su arquitectura tiene que ser minimalista. Es decir, entre menos cosas haya por allí en el ambiente, mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque el programa de limpieza y desinfección cuesta mucho. Porque acuérdese que hay procesos operativos estandarizados, o sea, no se limpia de cualquier manera. Hay que limpiar toda la superficie completa y hay veces que limpiarla 2 y 3 veces. Eso cuesta. Al empresario le cuesta eso. Por consiguiente, hay que minimizar esos riesgos. Una manera, por ejemplo, de minimizar aquí en las ventanas es hacer este detalle constructivo para minimizar este tipo de efectos. Y de hecho, pues las medias cañas, que ya lo hemos visto en diferentes tipos de paneles que se puedan utilizar como divisiones. Allí pueden ver este tipo de paneles en aluminio o en acero. Miren la calidad que genera. Son espectaculares. Obviamente ya en América Latina tenemos varias empresas que están desarrollando esta calidad de productos. Ya se están implementando y se puede recurrir al arquitecto para que les pueda ayudar a definir este tipo de especificaciones, porque les van a ahorrar a las empresas costos en limpieza y mantenimiento. Bueno, conclusión final de esta presentación. Me excusan que sea muy rápida, pero ya estamos sobre el tiempo. No queríamos tampoco cansarlos. Seguramente algunos no han ido a cenar o van apenas a cenar. Y bueno, es importante. La globalización ha hecho que los productores de alimentos y las grandes cadenas de distribución tengan que buscar proveedores fuera de sus países de origen con el objetivo de ser más competitivos. Hoy día estamos comiendo arroz de todas partes del mundo, maíz de todas partes del mundo. O sea, preocúpense de dónde viene el maíz o dónde viene el arroz o los frijoles, o las lentejas, como se llamen, no sé, en su país, o sus frutas. En Colombia nos llegan frutas de Chile en cantidades. Manzanas, uvas deliciosas en cantidades. Aquí no se producen, ¿sí? Aquí producimos mangos, papayas, etcétera, que las exportamos. Entonces, hoy estamos en un comercio internacional. Hay que ser competitivos. Ampliando mercados todo el tiempo, mejorando plantas antiguas. Ahí preguntaban, ¿se puede mejorar? Sí. Nosotros hemos diseñado varios proyectos, rediseñado mejor, proyectos de plantas muy, muy antiguas, de 80 años, y han quedado tanto que se han certificado en la norma FSS 22000. O sea que sí se puede actualizar una planta antigua. Obviamente hay que encontrar quien le resuelva de manera técnica y con conocimiento, que sea un equipo multidisciplinario que le dé respuesta a las necesidades del empresario. Bien, esto ha provocado el surgimiento de las nuevas estándares y hoy día todo el mundo se está estandarizando bajo este tipo de normas, pero también están las normas locales, ¿no? Cada país tiene, como les decía, sus propias normas. Bien,
Hay algo muy importante para resumir en estas conclusiones y es que la arquitectura alimentaria tiene como objetivo bajar los costos de construcción. Los empresarios sufren por esta implementación mucho porque cuesta dinero. Entonces, el equipo de calidad, el equipo de producción, el equipo de mantenimiento tiene que trabajar en conjunto con los arquitectos y los ingenieros contratistas de proyectos para poder llegar a una economía de medios eficiente, para poder que la empresa pueda invertir en estos cambios. Si no, no puede invertir y va a verse por fuera la competencia. Entonces, tienen que bajar los costos de construcción y eso lo logra es toda esta teoría que estamos marcando con la arquitectura alimentaria. Bien, y finalmente, pues también la industria de alimentos debe garantizar por su distribución espacial, funcionalidad, equilibrio estructural, o sea, que la fábrica no se va a caer. Recuerden que estamos en una zona bastante de alto riesgo sísmico. Relación con el entorno, lo que decía Nancy, y calidad de los acabados, que es parte de lo que acabamos de ver, que es bastante amplio. Que los procesos productivos contenidos en el edificio se puedan realizar sin generar contaminación al producto. Eso es fundamental. Bueno, y aquí les dejamos esto, lo que nosotros realizamos, diseño BPM, proyectos industriales, optimizando el uso de espacios bajo la norma FSC 22000, diseño integral de espacios para toda la ingeniería de proyectos. Hacemos cálculos estructurales para que el edificio no se caiga, el diseño eléctrico asociado a la BPM, diseño hidrosanitario, redes contra incendio, redes de servicios técnicos como vapor, aire comprimido, condensados, etcétera, que hacen parte integral del concepto de la arquitectura alimentaria. Eso lo estamos ofreciendo. Hoy día estamos trabajando, ya hay BPM Arquitectura, está trabajando en México, empezamos a trabajar en Argentina y en Chile y próximamente estaremos en Perú y Ecuador y probablemente en Centroamérica. Si alguien está interesado en interactuar con nosotros, nos escriben, ya le vamos a dejar un correo donde nos pueden escribir y pues nosotros pues adicionalmente hacemos análisis integral de espacios de necesidades y optimización de espacios BPM en reformas de plantas industriales, como les decía. Hacemos capacitación también en programas prerequisitos, diseño, espacio y control para la gestión de áreas logísticas. Hemos diseñado varios proyectos. El área logística, una compañía muy grande, de empresas como Nestlé, como Coca-Cola, por ejemplo, como Unilever, por ejemplo, son empresas que tienen áreas logísticas inmensamente grandes que requieren mucha atención y requieren diseños especializados. Finalmente, podemos hacer interventoría de obra para que los proyectos se ejecuten como deben ser. Bien, Nancy, ya pues terminando esto, aquí está parte de nuestro equipo en América Latina. Ahí tenemos algunos de los teléfonos en Colombia, en Chile y en Argentina, por si se quieren comunicar con nosotros y nos pueden escribir a info@bpmarquitectura.com. Nancy, te doy la palabra porque ya... Ok, muchas gracias a todos por estar presentes y por habernos acompañado en este seminario. Espero les haya sido de utilidad. Gracias, Luis. Gracias por toda esta intervención, compartiendo información tan profunda y tan valiosa. Los comentarios que nos están llegando son súper buenos, muy interesantes. La gente está fascinada con la información. Ahora, les voy a poner una encuesta acá que me gustaría que respondieran. No sé si se logra hacer bien. Escribe a Nancy que ya quedan 15 minutos. Que ya no, mire, ya llegó. Luis, tienes el micrófono abierto, sí, nos quedan solo 15 minutos okay. Y terminamos toda la intervención. Perdón. Sí. No, perfecto, porque así los participantes van a estar enteradísimos de que tienen solo 15 minutos para hacer las intervenciones, preguntas y respuestas. Por acá nos están haciendo una evaluación, me gustaría que me comentaran si se ve bien, porque yo la veo un poco raro la encuesta. Quiero dejarles, y por favor que lo escriban, igual vamos a tratar de enviar la información a los mails, preguntas frecuentes que nos están haciendo hasta este momento. ¿Vamos a compartir una información? ¿Va a haber otro acceso a este seminario? Sí. A través de esta herramienta, que es la primera vez que estamos utilizando, vamos a poder grabar este video
Lo vamos a dejar en nuestras plataformas, en nuestra página web, que es www.bpmarquitectura.com, también en nuestras páginas de LinkedIn, y allí van a poder ver de nuevo el video, compartirlo con sus equipos de trabajo y colegas, porque la verdad es que les va a enriquecer muchísimo, sobre todo con los equipos de calidad y de mantenimiento de las plantas, ¿no? Y proyectos, por supuesto. Otra información importante es sobre la encuesta. Les dejo una encuesta donde preguntamos en qué estado se encuentra la planta, ¿no? Después de ver toda esta información y de ver este nivel de detalle, hacemos una autoevaluación de las plantas. ¿En qué nivel estamos? Estamos por encima del 95%, es decir, estamos cumpliendo el 95% de los requisitos para lograr la inocuidad a través del diseño sanitario, o estamos en un 80% con oportunidades de mejora, o estamos por debajo de un 60% donde hemos tenido problemas por el diseño. Entonces, los resultados para esta encuesta, no sé si la logran ver, es que la mayoría de las personas, vamos a ver por acá, la mayoría de las personas están en una etapa del 80% de cumplimiento de los requisitos en sus plantas. Otra cantidad un poco más pequeña están por debajo de un 60%, donde han tenido problemas de acuerdo al diseño, y una cantidad un poco más pequeña aún es que están por encima del 95%, que esto deben ser plantas más nuevas o transnacionales, donde hay mayores requerimientos, ¿no? Otra información importante que les quiero dar es que lo que les venía diciendo, que vamos a compartir la información en nuestras redes y en nuestra página web, y les vamos a enviar un mail de recordatorio en caso de que lo quieran ver allí. Y información súper importante que les decía que teníamos una sorpresa al final, les escribí en el chat, es que nosotros somos un equipo que está en varios países de Latinoamérica, y en este momento queremos apoyar a las industrias alimentarias brindándoles soporte técnico en hacer una auditoría a las fábricas donde procesan alimentos, una auditoría desde el punto de vista del diseño sanitario, y ofrecerle una evaluación en este tema para darles oportunidades de mejora. Esto les va a ayudar a ustedes en sus plantas y a todos los que fabricamos alimentos, a reducir los potenciales peligros. Cuéntame qué les parece esta noticia, porque la verdad a mí me entusiasma mucho. Sé que a Dayana también en Argentina, a nuestro equipo en Colombia y a nuestro equipo en México, donde también tenemos un equipo de trabajo. Por acá nos están dejando contactos, hay varios consultores. Reni nos pregunta qué material puede ser. La ley menciona que tiene que ser liso y de fácil acceso a limpieza. Voy a responder una pregunta súper frecuente, Luis, es ¿qué material debo escoger para algún área específica de la planta? Nuevamente, esto es un tema muy específico y hay que ser muy responsables con la información que compartimos, porque para elegir un tipo de material debemos contemplar variables de proceso, debemos contemplar condiciones ambientales, los productos con que se va a limpiar, la naturaleza del producto y diferentes elementos para solamente definir un material. Entonces hay que ser ahí bien, bien detallista. Otra información ya para cerrar es que el próximo año vamos a tener un programa de diseño higiénico de plantas. Va a ser un material súper profundo, muy enriquecedor, a un excelente precio que estamos preparando para ustedes. Luis, ¿tienes algo que agregar? Bueno, sí, Nancy, nuevamente agradecerle a todos los asistentes e invitarlos a que hagan un feedback con nosotros para poderlos apoyar en lo que se requiera, y pues también informarles eso, lo que acabas de decir, que para el próximo año vamos a estar en contacto con todos para ofrecerles un seminario mucho más completo y en profundidad, ya para poder que ustedes se preparen inicialmente académicamente como una especie de diplomado, pero el objetivo final es llegar a tener una maestría en arquitectura alimentaria. Y pues por el lado de BPM Arquitectura, gracias a todo el equipo de América Latina, a ti allá en Chile, a Dayana, a Irina en Argentina y a todo el equipo en Colombia que han estado presentes y pues aportaron y colaboraron para que esto fuera un éxito y un buen resultado.
Bien, bien. Bien, gracias Luis. Un aplauso para todos desde sus casas, un aplauso para nosotros y para todos los que Vale, sí. responsablemente participaron en este proceso. Feliz noche, muchas gracias por conectar, estamos en contacto. Chao a todos, muchas gracias. Felicitaciones a todos por la preocupación y estar aquí. Así es.